este video estaremos explicando para qué se utiliza el método browniano en la resolución de conjuntos de ecuaciones. ¿Qué es el método browniano? Es simplemente un determinante que se utiliza para determinar cuándo un conjunto de ecuaciones es linealmente independiente o linealmente dependiente. En este video estaremos realizando dos ejemplos, una matriz de 2×2 y una de 3×3. Comenzaremos con la 2×2. Primero se establece el determinante browniano. En la primera fila se colocan las funciones comunes. En la segunda fila se coloca la primera derivada de esta función. Aquí tenemos la función 1, y1, que es igual a coseno cuadrado de x, y la función número 2, que es igual a 1 más coseno de 2x. Procedemos a armar el browniano y se coloca cada término en su respectiva posición. Luego se resuelve la derivada de cada uno de los términos y nos queda que la derivada de coseno cuadrado de x es menos 2 coseno de x seno de x, y la derivada de 1 más coseno de 2x es menos 2 seno de 2x. Luego procedemos a realizar la multiplicación en cruz y la colocación de los signos de sus respectivos términos. Con esto nos quedan estas dos expresiones, las cuales se van a multiplicar. Luego, al culminar con la realización de estas dos operaciones, vamos a contar con tres términos. Al estar utilizando funciones trigonométricas, se pueden simplificar utilizando las identidades trigonométricas. En este caso, en estos dos términos, se pueden simplificar utilizando la identidad trigonométrica de seno de 2x, que es igual a 2 coseno de x por seno de x. Se realiza la sustitución y nos quedan estas expresiones simplificadas. Al no poder utilizarse una identidad trigonométrica, se procede a realizar un factor común con el seno de 2x. Nos vuelven y nos quedan estas tres expresiones. En este punto se puede volver a utilizar una identidad en el coseno de 2x, el cual es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. En este punto se pueden simplificar o cancelar estas expresiones, por lo que nos queda que el browniano es igual a seno de 2x por 0, lo que nos da como resultado que el browniano es igual a 0. Ahora, al haber obtenido el resultado del browniano, procedemos a utilizar estos enunciados, lo que dice que y1 y y2 son linealmente independientes si y solo si el browniano es distinto de 0, y y1 y y2 son linealmente dependientes si y solo si el browniano es igual a 0. Al browniano ser igual a 0, podemos concluir que y1 y y2 son linealmente dependientes, es decir, coseno cuadrado de x y 1 más coseno de 2x son linealmente dependientes. A continuación explicaremos un browniano 3×3. A diferencia del 2×2, al momento de elaborar el browniano, en la primera fila se colocan las funciones, en la segunda fila la primera derivada de estas funciones y en la tercera fila la segunda derivada de estas funciones. Para este ejemplo utilizaremos las funciones para y1 x², para y2 5x² y para y3 x a la 5. El browniano, elaboramos el browniano y se colocan los términos en sus respectivas posiciones. Luego se procede a elaborar la primera y la segunda derivada de cada uno de estos términos y obtenemos nuestro browniano de 3×3. Al ser una determinante de 3×3, utilizamos los términos de la primera fila como pivotes, es decir, en el primer caso utilizaremos el x³ como pivote, se eliminan los elementos de su fila y de su columna, y luego los cuatro términos restantes se realiza una multiplicación cruzada y se le agregan los signos correspondientes. Luego se multiplica este término por los términos que obtenemos de esta multiplicación. Se resuelve algebraicamente y esto nos da igual a 150x a la séptima. Luego se agarra el segundo término de la primera fila
A diferencia del caso anterior, este se le coloca un signo negativo afuera. Luego se proceden a eliminar nuevamente los términos de su fila y de su columna. Luego los 4 términos restantes se multiplican en cruz y a cada uno se le agrega su signo correspondiente. Nuevamente se multiplica este término, que es 5x cuadrado, por los términos resultantes de esta operación. Esto se resuelve nuevamente algebraicamente. Luego utilizaremos el tercer término, que es x a la quinta. Nuevamente se eliminan los elementos de su fila y de su columna. Los 4 elementos resultantes se multiplican en cruz y se les coloca su respectivo signo. Nuevamente el x a la quinta se multiplica por los elementos resultantes de estas multiplicaciones. Para concluir, el Browniano se obtiene de la resolución o resta y adición de estos 3 términos que obtuvimos. Vendrían siendo 150x a la séptima menos el segundo término, que es 150x a la séptima, más, pero como aquí tenemos un signo negativo, se coloca negativo, 30x a la séptima. Esto nos da como resultado menos 30x a la séptima. Luego procedemos, igual que en el ejemplo anterior, a utilizar los enunciados, que dice que para que Y1, Y2 y Y3 sean linealmente independientes, el Browniano tiene que ser distinto de 0, y para que sean linealmente dependientes tiene que ser igual a 0. Al Browniano ser distinto de 0, se puede concluir que Y1, Y2 y Y3 son linealmente independientes, es decir, que x al cubo, 5x al cuadrado y x a la quinta son linealmente independientes.